Bien, este es el próximo tema que vamos a estar desarrollando acá en la revista Costa Rica Noticias con abogados constitucionalistas quienes van a explicar un poco más la sentencia emitida por la Sala Constitucional con respecto a la huelga tras la aprobación del plan fiscal. Hacemos contacto nuevamente con nuestra directora, doña Laura Martínez. Adelante, doña Laura. Buenos días nuevamente, 7:30 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista. Las opiniones de dos abogados constitucionalistas, Rubén Hernández y Pablo Barahona, para poner en perspectiva la resolución completa de la Sala Constitucional en torno a la reforma fiscal. Plan fiscal que ya fue aprobado en segundo debate y que ya fue publicado por la Gaceta. Ya está ahí, accesible para quienes lo quieran tener. El texto completo. Ya sabemos que organizaciones gremiales están levantando la huelga, ¿verdad? 87 días. Y bueno, esa es la situación. Pero ¿qué dice esa resolución en varios aspectos de fondo? Interesante. Pablo Barahona y Rubén Hernández. Voy a iniciar con don Rubén Hernández porque uno de los elementos que la vez pasada que usted estuvo aquí, don Rubén destaca este fallo, es que el Poder Judicial no queda exento. Bueno, prácticamente su valoración es sobre la necesidad y la urgencia de que esta reforma le da luz verde porque va a resolver un problema fiscal que involucra a todos, que afecta a todos. Es un poco como ver a la sala participando y opinando de alguna manera en este tema, ¿verdad? Como parte de su resolución. ¿Cómo ve usted este elemento como que se integra dentro de una resolución de un tribunal constitucional? Buenos días. Buenos días, Laura. Me parece que la sentencia de la sala acierta en dos aspectos. Uno es tomar en cuenta que en realidad el Poder Judicial y todas las diferentes instituciones del país forman parte del Estado costarricense y en consecuencia los principios en materia fiscal y tributaria y presupuestaria les son aplicables a todos por igual sin hacer ninguna distinción. Ese es algo que queda bien delimitado en la sentencia. En segundo lugar, la sala, al igual que todo tribunal constitucional, valora los efectos sociales, económicos y políticos de la ley en el contexto actual costarricense y dentro de este marco establece claramente que todas las instituciones públicas tienen que someterse a las directrices que se establezcan en materia presupuestaria. Y en segundo lugar, en el caso específico del Poder Judicial, hace un análisis del artículo 167 de cuáles son sus alcances y llega a la conclusión muy correcta, por cierto, en el sentido de que la materia salarial ni la materia de pensiones tienen relación con la organización ni funcionamiento de los tribunales de justicia, que es lo que había alegado la Corte Plena. Queda claro que el tema del funcionamiento interno del Poder Judicial se refiere a los aspectos jurisdiccionales, no a aspectos de empleo. Entonces, desde este punto de vista es muy rescatable la sentencia porque clarifica dos puntos que la Corte Plena no había sabido precisar o que no supo realmente entender y por lo tanto plasmó una opinión jurídicamente equivocada. Pablo Barahona, ¿qué piensas sobre ello? Sí, vamos a ir tal vez punto por punto, porque resuelve sobre el tema de las convenciones colectivas, resuelve sobre el tema resuelve también sobre el tema de que el Poder Judicial no está exento, y a mí me parece interesante tal vez analizar uno de esos aspectos. Bueno, muy buenos días, Laura. Creo que la clave está en la pregunta inicial que usted lanzaba. Hay que entender que hay jurisdicciones más políticas que otras, pero ninguna más política que la propia Sala Constitucional, que lo que hace es resguardar en tanto interpreta un instrumento jurídico que no por nada llamamos la Constitución política. En ese tanto, los magistrados entran en consideraciones y en este caso, mucho más que en otros, en consideraciones de corte político, algunos de los cuales refería don Rubén.
Aquí podemos entonces hacer una interpretación jurídica, que es a la que se limita Rubén Hernández, pero también hay algunos elementos de interpretación política que hay que sumarle a esto, sin por eso perder de vista que jurídicamente es un fallo bastante robusto, y lo digo así porque, bueno, lo redacta uno de los magistrados más sólidos que tiene la Sala Constitucional, Paul Rueda, doctor en Derecho de la Universidad de Frankfurt am Main y además letrado de toda una vida de la Sala Constitucional. No se esperaba menos en cuanto a la solidez, en cuanto a la lógica jurídica del fallo. No obstante, sí trasluce una cierta debilidad de la Sala Constitucional que creo que no se vio en posición, en esta al menos, de asumir el costo político que implicaba aquí hacer un señalamiento distinto al que hizo y haber acostado nuevamente un plan fiscal. Y digo esto porque en el proyecto de plan fiscal que salió en el gobierno de Laura Chinchilla, bajo el consenso de Otón Solís y Laura Chinchilla, este mismo argumento hubiera servido para validar en aquella ocasión, nos hubiéramos ahorrado casi 2 gobiernos y medio de desgaste fiscal o desfase fiscal. Digo porque el argumento jurídico de fondo que está establecido aquí, más allá de las puntualizaciones, y es lo que usted pregunta, Laura, es a partir del artículo 176 constitucional se habla del equilibrio presupuestario. Entonces lo que dice, en resumen, la Constitución política es, bueno, los egresos del Estado no deben ser mayores a los ingresos, lógico, como ocurre en un hogar, como ocurre cuando una persona presupuesta su gasto mensual y se supone que no debería vivir del crédito. Bueno, entonces dice la Sala, ese precepto constitucional se ha fallado, se ha irrespetado, se ha violentado políticamente en los últimos años permanentemente. Y entonces aquí desarrolla algo que ya había dicho en jurisprudencia previa, pero lo profundiza en este fallo por Rueda como redactor y dice, bueno, lo más importante acá es que ese precepto de equilibrio presupuestal que establece el 176 de la Constitución Política cede a derechos fundamentales que son esencialísimos, como todos aquellos derechos constitucionales que tienen que ver con la parte prestacional de la Constitución política. Explico esto muy brevemente. Bueno, la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con servicios que presta el Estado dependen de ese otro derecho que es el equilibrio presupuestal, que no tiene una validez, que no tiene un sentido político, por decirlo así, en sí mismo, sino que sirve para realizar otros derechos que sí son más importantes. Pero bueno, Laura, vuelvo al tema. Esto se hubiera podido sustentar también hace unos 6 o 7 años y se hubiera mantenido el fallo. Aquí hay que interpretar que la Sala Constitucional, bueno, ciertamente se separa de argumentos jurídicos que también se podían vamos a ver, aceptar en su momento Corte Plena. Yo me distancio ahí de lo que dice Rubén Hernández, en tanto me parece que la Corte Plena tenía elementos de fondo también que jurídicamente, en un criterio muy sólido del director jurídico de la Corte, establecía que por vía salarial sí se puede afectar la independencia judicial. Y eso es evidente, Laura. Usted como periodista que también ejerce una independencia, bueno, si a usted le empiezan a tocar sus condiciones laborales, es una forma también de tratar de afectarle, de tratar de incidir en su criterio periodístico. Bueno, con los jueces, que es una labor todavía mucho más sensible, también opera eso. La Sala Constitucional, insisto, lo que no quiso en esta ocasión fue, como decimos popularmente, comerse la bronca y asumir, digamos, adoptar todas las pulgas que hubiera implicado que esto no se pudiera resolver en esta ocasión como se está resolviendo con este parche fiscal, y por tanto entonces la Sala dice, bueno, lo dijo el presidente de la Sala, ad interim, Fernando Castillo, cuando lo presenta, dice, la Sala entiende que el país no da más y que el tema fiscal debe resolverse ahora. Eso es una consideración política, eso tiene muy poco que ver con el derecho. Rubén Hernández, poco tiene que ver con el derecho, dice Pablo Barahona, y es una consideración más política. En todas partes del mundo, los tribunales constitucionales ejercen una función jurídico-política. ¿Por qué? Porque el contenido de las normas constitucionales es abierto y debe ser interpretado de acuerdo a las coordenadas tiempo y espacio. De manera que en ese sentido la Sala tiene que ir adecuando los preceptos constitucionales a la realidad económica, política y social. En este caso fue exactamente lo que hizo. Habiendo una crisis fiscal de tal magnitud, no podía balancearse o inclinarse por establecer que
la normativa impugnada era inconstitucional porque los efectos de esa declaratoria de inconstitucionalidad hubieran sido más graves que los que está produciendo la sentencia que está desechando las consultas legislativas. Eso es evidente. Cualquier resolución de la Sala Constitucional va a tener matices, efectos políticos, y eso es inevitable, y siempre ha sido así y siempre lo será así. Bueno, esto refiriéndose, y voy a retomar, a que la sala dijo que todas las instituciones, no separó al Poder Judicial, sino que todas las instituciones, como lo resumía muy bien ahora don Rubén Hernández, están afectadas por el tema de la reforma fiscal, y por tanto todas deben estar sometidas, digámoslo de alguna manera, a ello, y no hay diferencias. Eso incluye la Caja, que había tenido una opinión que decía que sí le afectaba la regla fiscal, eso incluye las municipalidades, o sea que no está exenta ninguna, a todas se les aplica por igual el tema de la regla claro, de la reforma fiscal. Pero esto implica, la consideración política implica siempre entonces que en una resolución como esta pueda pasarse por alto o pueda hacerse de la vista gorda el ente jurisdiccional, como me parece ha ocurrido aquí de manera flagrante, de manera bastante clara. Es decir, aquí parte de lo que se acusaba es que no se consultó este proyecto en su debido tiempo. Me lo dijo a mí personalmente, pero también lo vimos en sendas entrevistas, creo en cuenta que ustedes le hicieron, Fernando Cruz, recién asumiendo la presidencia de la Corte, dice, bueno, mire, a nosotros nos ha sorprendido porque no hubo ninguna comunicación interinstitucional, ni del Ejecutivo hacia el Judicial, ni del Legislativo hacia el Judicial, consultándonos si esto nos afectaba en nuestra política salarial y, lo más importante, en nuestra independencia, para citar un tema. Y sobre esto la Sala reiteradamente había dicho, bueno, no, cuando se incida sobre la autonomía municipal, cuando se incida sobre la independencia judicial, la consulta es obligada, y ese es un vicio que se trae abajo cualquier proyecto de reforma como este. No obstante, como bien dice don Rubén, y yo no he dicho que eso necesariamente esté mal, no digo que él lo diga, pero lo importante es evidenciar que este fallo es probablemente uno de los fallos más políticos que en los últimos tiempos ha emitido la Sala Constitucional, y no solo por lo que uno lee, sino que en efecto la fundamentación en la conferencia de prensa que dieron por la noche en cabeza del presidente ad interim de la Sala Constitucional, insisto, Fernando Castillo, que es posiblemente de todos el que más sabe de materia presupuestaria, porque cuando era procurador adjunto en la Procuraduría General de la República, desde luego, era el que manejaba todas las consultas del tema presupuestal. Incluso hay un libro de él que se llama La Ley del Presupuesto Nacional. Esto tiene mucho que ver con eso, y bueno, él justificaba y fundamentaba en su discurso, ya no solo leyendo lo que dice el por tanto de la sentencia. En un momento dice, la Sala entiende que este país no da más, que fiscalmente nosotros no podíamos decir que no, palabras más, palabras menos. Bueno, esa es una consideración eminentemente política, no es una posición que se entremezcla con razonamientos jurídicos, y ahí es donde no hay que olvidar, por eso es que quería contextualizarlo un poco más ampliamente, que el Poder Judicial viene atravesando por una crisis que aquí sí me atrevo a usar el adjetivo histórica, es decir, hace mucho tiempo no veíamos un Poder Judicial tan golpeado. Sí, se cayó el presidente de la Corte Plena, nada más ni menos, se han caído no uno, no dos, se han caído 3 o 4 magistrados en fila a partir de un escandalazo que tiene muy debilitada la legitimidad del Poder Judicial, y que aquí, dependiendo de qué resolvía, ponía al Poder Judicial como el malo de la película, y buena parte de la agenda mediática, pero también el Ejecutivo, también del Legislativo, le habían enviado ese mensaje. Bueno, los magistrados les toca ser responsables, no es posible que dejen al país sin comedores escolares, sin presupuesto para pagar aguinaldos, todo eso le va a tocar a los magistrados. Bueno, eso lo midieron los magistrados. Aquí la pregunta es, y lo veremos en el tiempo, con esto cierro esta breve intervención, Laura, porque la pregunta, insisto, original es la que usted lanzó, es la fundamental, y es, bueno, ¿se traslucen aquí consideraciones políticas? Por supuesto que sí, eso no está del todo mal, pero habrá que medirlo en el tiempo. Este programa habrá que repetirlo, ojalá en 1 año, en 2 y en 3, para ver la incidencia que esto puede tener en la independencia judicial eventualmente, porque sí implica evaluaciones de desempeño a funcionarios públicos, que si el Poder Judicial ahora, a partir de la Sala Constitucional, que es vinculante para el propio Poder Judicial, ¿no? Lo que dice la Sala, está diciendo que las evaluaciones de desempeño
pueden venir desde el servicio civil hacia los jueces de la República, que la fijación de políticas salariales ya no le toca a un poder que es parte del Estado, pero que se lo va a dictar no el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo. Todo eso lo está validando la Sala, ¿verdad?, indefectiblemente, y claro, por una situación de emergencia fiscal. Y entonces aquí yo solo lanzo la pregunta, ¿le tocaba a los magistrados asumir esa responsabilidad de dejarla pasar, o decir, bueno, ustedes generaron un problema político serio, que es ese desequilibrio presupuestal, que es culpa de la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba los presupuestos, y del Poder Ejecutivo, que es la que presupuesta y la que ejecuta la mayoría de esos presupuestos? Bueno, aquí los magistrados dijeron, todos estamos en el mismo canasto y nosotros abonamos a la solución, pese a que en eso sí se cuidan los magistrados y era lo mínimo que podían hacer, al decir, no entramos en evaluación de si estas son las mejores medidas o las medidas ideales, porque esa es una facultad típica de gobierno. Al menos en eso sí fueron prudentes. Rubén Hernández. Dos precisiones en cuanto a lo que dijeron anteriormente. Una, lo que dijo el presidente de la Corte fue desmentido por la sentencia de la Sala en el sentido de que no había sido consultada la Corte Plena. Expresamente en la sentencia le dicen que se le consultó a la Corte Plena el 5 de octubre, de manera que no es cierto que no se le consultó a la Corte Plena, y eso lo dice expresamente la sentencia. En segundo lugar, la Sala sí aplicó jurídicamente los principios que limitan la independencia judicial. ¿Por qué? Porque pareciera que a todo el mundo se le olvida leer el último párrafo del artículo 156 de la Constitución. Este párrafo dice que el Poder Judicial tiene independencia en el manejo de sus funcionarios, dice sin perjuicio de lo establecido en materia de empleo público. Ok, ahí está la norma que autoriza a la Sala para haber establecido que el Poder Judicial quedaba sujeto a todas las limitaciones que establece la ley. ¿Por qué razón? Porque los principios del empleo público, salvo uno o dos, no están recogidos en la Constitución, sino que esos principios están desarrollados por la ley. Y justamente la Ley de Fortalecimiento Fiscal viene a desarrollar por primera vez algunos de esos principios del empleo público. Y la Corte, el Poder Judicial está sometido a esos principios en virtud de una remisión expresa del último párrafo del artículo 156 de la Constitución. Es decir, por eso es muy interesante que el informe de la Dirección Jurídica de la Corte Plena nunca en ningún momento cita esa norma. Es decir, plantea un desarrollo sobre la independencia judicial y cómo eventualmente los salarios pueden interferir o incidir sobre esa independencia judicial, pero se cuida mucho de no citar el último párrafo del artículo 156, norma que totalmente cambia todas las conclusiones y todas las argumentaciones que llevaba hasta ese momento. La Sala Constitucional no cayó en esa trampa, sino que simplemente aplicó el 156 completamente y no solo el primer párrafo. Pablo Barahona. Bueno, esencialmente... No cayó en trampa la Sala. Esencialmente empezaría por esto último. Lo que pasa es que en efecto eso lo ha desarrollado la ley, no está desarrollado en la Constitución política, pero lo ha desarrollado también la jurisprudencia de la Sala, que siempre ha cuidado mucho el fuero jurisdiccional, ¿verdad? Es decir, la política salarial normalmente ha sido una condición que determina cada uno de los poderes y el judicial no ha sido la excepción, y se han cuidado mucho de que no sea el servicio civil cuyas, digamos, reglas o cuyas especificidades han servido sobre todo por los estamentos más bajos, sobre todo lo administrativo, pero no lo jurisdiccional, porque precisamente la división de poderes, ya no solo funciones, implica o amerita ciertamente una separación justo en ese campo, porque sí puede incidirse en la independencia judicial. Ahora, esto lo que sí hay que conceder es que es materia de interpretación, y lo que yo celebro es que, bueno, la Sala Constitucional está dando cuenta de que mucho está por cambiar.
ha venido cambiando su jurisprudencia en los últimos meses en temas torales, es decir, en temas que nos resultan estructurales y que tocan el nervio ciático del pacto social. El matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo y la autoidentidad sexual, por ejemplo, es una resolución que hace apenas un año o 2 o 3 era absolutamente imposible, impasable para los propios magistrados. Hoy ciertamente resuelve algo distinto, insisto, a lo que resolvió hace unos años cuando un proyecto en el gobierno de Laura Chinchilla también trató de resolver de manera incluso más ambiciosa, yo diría que más cuidada, el tema fiscal de manera más equilibrada, sin la contención social en la que estamos. Entonces lo que yo estoy viendo es que hay un cambio generacional, de aquella sala a esta quedan muy pocos miembros, ¿verdad? Y ciertamente acá están cambiando criterios, eso se vale, la jurisprudencia de la sala es vinculante para todo el mundo excepto para sí misma, y bueno, los magistrados que llegan no llegan solo a ratificar lo que han hecho los anteriores, y aquí están diciendo que bueno, se van a sujetar a lo que desde el Poder Central les establezcan en materia salarial. Por eso yo insisto, habrá que ver la incidencia de eso a futuro, porque si el Poder Judicial no se porta muy bien con el Poder Político, ahí el Poder Político tendrá una herramienta, dígase lo que se diga desde la teoría constitucional, tiene una herramienta política, vamos a ver, para llamar indirectamente a cuentas y para disimular una jalada del Poder Judicial, que es precisamente lo que se quiere evitar. Vamos a ver, del movimiento Juan Sin Tierra en el siglo XIII, en donde surge buena parte de lo que hoy conocemos como división de poderes, surge el poder parlamentario, surge sobre todo con la intención de ejercer control presupuestario, control económico al monarca, no control político desde la perspectiva legal, sino para tocar la billetera. Entonces no hay una forma más primigenia, más original, pero a la vez más directa y más efectiva de controlar a otro poder que los salarios y la parte presupuestaria, y eso era un poco lo que se había cuidado la Corte Plena, pero bueno, sí, aquí a la sala hay que reconocerle que es absolutamente soberana, que puede resolver conforme a su propia interpretación, y que al asistir nosotros a un cambio generacional en la Corte y particularmente en la Sala Constitucional, que se ve casi plenamente renovada, tomando en cuenta también que Fernando Cruz no está participando de estos debates porque está ocupado ejerciendo la presidencia de la Corte, lo cual es normal. También Luis Paulino Mora, recuerdo que se reservaba solo la participación en los debates de acción de inconstitucionalidad. Bueno, entonces vemos que es casi una sala constitucional nueva y estos magistrados tienen derecho de sustentar nuevas interpretaciones. Yo sustento que esto es como mínimo peligroso y que trasluce además una expresión de debilidad de la sala constitucional, que no quiso ni siquiera hacer señalamientos orbitales al procedimiento o a ciertos elementos que se habían venido, digamos, haciendo desde bastante atrás sobre la tramitación de este proyecto y sobre algunos temas de fondo, incluso de privilegios que ahí quedaban instalados, que se le defendían a unos sectores y no a otros. En todo eso, ahí sí la sala se cuidó de no emitir un fallo político y se tapó los ojos. Bueno, eso hay que interpretarlo y eso hay que evidenciarlo también. Rubén Hernández, es peligroso el control que va a tener el Ejecutivo sobre la materia salarial de parte de los jueces. Dice. Más bien es muy tardío, digo, eso haber ocurrido. Parte del desorden fiscal que hemos tenido a lo largo de los últimos años es justamente porque cada poder o cada institución actúa como moro sin señor, como si fuera un órgano independiente y soberano, sin tomar en cuenta las necesidades del país y únicamente sus intereses particulares. A mí me parece que la sentencia de la sala en este sentido viene a sentar un precedente importantísimo porque viene a decir expresamente que los principios presupuestarios establecidos en la Constitución no son letra muerta y de ahora en adelante van a ser de aplicación indiscriminada a todos los poderes e instituciones públicas. Y eso es muy bueno porque es la única forma para lograr eventualmente que el problema fiscal sea solucionado de manera estructural. Pablo Barahona, cerrando, porque ya y ustedes han generado comentarios, don Rubén Hernández y Pablo Barahona. Hay que hacer una anotación al pie, también y una precisión para ser un poco más exactos, digamos, en el análisis, si es
la sala siempre tiene la posibilidad en el tiempo de regresar sobre sus pasos y de modular, ¿verdad? Es decir, los efectos de esto, si el Ejecutivo no los entiende bien, no digo solo porque el Ejecutivo no es Carlos Alvarado, Rodolfo Pisa y sus adláteres temporales, no, esos son pasajeros y los que ya tenemos algunos años y hemos visto varios gobiernos, sabemos que esto termina antes de un pestañeo, claro, dejando huellas y efectos positivos y negativos, pero lo que quiero decir con esto es, la sala también tiene la posibilidad de moderar en el tiempo parte de lo que en esta sentencia ha dicho. Y por otro lado también acordémonos que lo que se está aprobando en este momento es letra muerta y ahora le toca al Ejecutivo la implementación de ello, es decir, la interpretación ejecutiva no solo de un presidente o un ministro, sino de los operadores de tributación directa para caerle a los sectores a los que le cae el proyecto, pero también, bueno, servicio civil tendrá que manejar con pinzas el tema del empleo público cuando se trate de otros poderes y sobre todo el judicial, porque si le tocan demasiado la sensibilidad a los jueces, puede ser que los magistrados en ese campo vuelvan sobre sus pasos. O sea, lo que quiero decir que aquí está nada más señalado el marco del cuadro. Ahora, ¿con qué colores o dónde ponen el acento los pintores, que son los ejecutores desde el Ejecutivo, y después con el debate que viene aquí también de empleo público en la Asamblea Legislativa, ahí puede ser que los jueces vean que están dando la mano y le están tomando el codo y empiecen a echar algunos pasitos para atrás también. Comentarios, cerrando. Janet Muñoz dice, ya no creo en los tres poderes, eso dice Janet Muñoz. Vladimir Solano dice, es deber del Estado vigilar el buen y efectivo gasto de los impuestos, cosa que no se hace. ¿Quién defiende este derecho que tienen los costarricenses? Mario Villalobos dice, con este tipo de comentarios de los especialistas que simplemente están echando todo el sistema judicial nacional por el caño. Jens Pfeiffer dice, la sala se aleja del razonamiento constitucional, no le compete decidir de qué forma se resuelven los problemas nacionales, sino señalar las reglas constitucionales para ello. Terra dice, entonces, ¿para qué magistrados si no se deciden en función del derecho? No es que son expertos del derecho y que se espera que interpreten la Constitución y sus leyes. Si van a decidir asomados por la ventana, pregúntale al poder político o zapote, mejor que se vayan a la casa. Ese es otro de los comentarios que tenemos y ya tenemos que irnos. Gracias a Rubén Hernández y a Pablo Barahona, abogados constitucionalistas, por ponernos en perspectiva lo que ha sido dos visiones, dos lecturas de la resolución integral de la Sala Constitucional sobre la reforma fiscal. Regresamos al estudio.